El hecho de que estamos cerrando el año, estoy tratando de dar enseñanzas individuales, de temas que de alguna manera sé que van a edificarles, les van a ayudar a seguir creciendo, sobre todo que se acerca el tiempo de final de año. En la medida que vayamos, mientras Dios nos dé salud, bueno, vamos a estar aquí trabajando. Pero, pues este tema, ¿cómo agradar a Dios? Si yo les pregunto, y analice bien su respuesta, así como vive, así como habla, así como reacciona, así como usted es, ¿cree que agrada a Dios? Qué bueno que somos honestos. Ahora, ¿será importante agradar a Dios? Sí. Entonces, digo, o sea, como que hay aquí ya, porque somos hijos de Dios, ¿sí o no? De hecho, todos quisiéramos agradar a Dios. A veces no sabemos, a veces nos hacemos que no sabemos. Mire, el preguntarle si todos podemos agradar a Dios, si yo le pregunto a usted, ¿será que usted puede agradar a Dios? ¿Qué me puede decir? No tengo con qué agradarlo, pero yo le voy a decir y le voy a demostrar que sí. Mire, recuerda que hubo dos ocasiones donde se escuchó la voz de nuestro Señor, del Padre, en que Jesucristo, aquí en la tierra, haciendo su voluntad, la voluntad del Padre, hubo dos momentos en que el Padre expresó de una manera abierta: este es mi Hijo bien amado, en el cual me complazco. ¿Sí recuerda esos dos pasajes? ¿Sí o no? Ahora, mire lo que el texto original, ¿cómo se traduce? Se traduce como: este es mi Hijo amado en el cual me complazco y me complaceré. Así se lee el texto original. ¿Qué significa? Que el único que puede complacer al Padre y lo complacerá siempre, ¿quién es? Jesús, su Hijo. Ahora, como Hijo de Dios, usted dijo que es Hijo de Dios, ¿qué cree que el Espíritu Santo está formando en su corazón desde que nació de nuevo? ¿Qué cree? El carácter de su Hijo Jesucristo. Y si usted es sensible a la voz del Espíritu Santo, y si usted está siendo transformado a la imagen de Cristo, entonces ¿será que puede agradar a Dios? ¿Sí o no? ¿Ya vio que sí? Entonces, si usted no agrada a Dios es porque no quiere. Y ahí ya comenzamos con problemas. Bueno, o meditando un poco. Acompáñeme por favor a 1 Tesalonicenses 4:1, si está normal. Le voy a leer en la versión de Reina Valera actualizada. Es la misma traducción, solamente con una expresión un poquito más sencilla. Y dice de esta manera, ¿ya lo tiene? Dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros, es como les conviene conducirse y agradar a Dios. Estas palabras de Pablo a mí me simbran siempre, como cuando también dijo: sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Aquí está diciendo algo muy parecido. Qué atrevimiento de Pablo de decir: así como les enseñamos, sean ustedes para que agraden a Dios. Qué convicción tenía Pablo de que su vida estaba normada por el Espíritu Santo. Dice: y así abunden más y más, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es su santificación. Y continúa diciendo que se aparten de fornicación. Hasta aquí vamos a llegar en este momento, aunque vamos a leer un poco más de este pasaje. Mire, la Escritura siempre nos va a enseñar en diferentes textos, pasajes, que hay un proceso por el cual todo creyente habrá de pasar a partir de su regeneración. ¿Cuál es su regeneración? De su nuevo nacimiento. O sea, nace usted de nuevo y el Espíritu empieza a regenerar su vida, empieza a haber un cambio de manera de pensar y de vivir. Bueno,
En este proceso se van dando evidencias de su crecimiento espiritual, pero también de su cambio moral. Es decir, la moral humana empieza a ser hecha de lado para que la moral de Dios comience a estar en usted. Y eso también hace evidente la práctica de su fe, el cómo es usted, el cómo camina. Ahora, para lograr esto, porque es un proceso espiritual, es un proceso de parte de Dios, pues es necesaria la obra permanente del Espíritu Santo. Porque Él fue el que nos convenció de ¿qué? De pecado, de justicia, de juicio, pero también es el que ahora nos sigue confrontando. Él es el que nos sigue llevando a reconocer nuestra condición. Ya como hijos de Dios, nosotros tenemos que estar siempre pendientes de los cambios que el Señor está demandando en nuestra vida. Por eso Él muestra nuestra condición constantemente, cómo somos, cómo estamos, cómo caminamos, y también nos muestra nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad, nuestra capacidad de caer. Porque los cristianos no somos invulnerables ni al dolor, ni a la enfermedad, tampoco a pecar. Sí lo sabía, ¿verdad? Bueno, esto también nos lleva a una dependencia. Tenemos que tener la convicción que tenemos de nuestra dependencia a ser guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, esa es la parte del Espíritu Santo, la parte espiritual. Pero por otra parte está el aprendizaje de la palabra de Dios, la enseñanza de las sanas palabras de Cristo a través de los siervos que el Señor ha puesto para este efecto, pero también de su vida, de su testimonio, de su ejemplo, de quienes son llamados, me incluyo, de quienes somos llamados a servir a la iglesia. Es decir, el resultado de nuestra obediencia y de nuestra consagración. Y esto compromete mucho a quien ha sido llamado. Hay una gran responsabilidad en quienes hemos sido llamados a servirles a ustedes. En Hebreos 13:7, no lo busque, yo lo voy a leer. Dice la Escritura: acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. ¿De quiénes? De los que les enseñaron la palabra de Dios, que no la manipularon, que no abusaron de ella, que fueron fieles a la predicación de las sanas palabras del Señor. Dice: piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Eso era lo que hacía Pablo. Pablo primero ponía el ejemplo, siendo un predicador fiel al evangelio, siendo un hombre congruente con su fe, y eso le daba autoridad moral. Así es como Pablo ruega, exhorta, anima a los hermanos en la iglesia de Tesalónica, pues que se conduzcan, que perseveren, que pongan por obra lo que aprendieron de ellos, dice, para agradar a Dios. Y agradar a Dios, mis hermanos, es algo que todos los creyentes queremos hacer, ¿sí o no? Sí está en nosotros el agradar a Dios. Es un sentimiento sincero, mis hermanos, de gratitud, porque pues le agradecemos su misericordia, la bendición de su salvación, su presencia en nuestras vidas. Esto nos lleva a quererle agradar. Es como el hijo que está recibiendo tantas cosas de su padre: educación, vacaciones, el esfuerzo de su papá para que tenga todo lo necesario, a veces hasta cosas que ni necesita. De repente hay niños que ya traen celular a los 6 años, ¿verdad? Ahorita ya vienen las cartitas de Navidad y antes yo me acuerdo que pues uno era de un carrito ahora es celular, iPad y PlayStation. Pues, bueno, todo evoluciona, ¿verdad? Menos nosotros que ya estamos ya. Oh, Dios. A veces hay cosas que yo ni entiendo, ¿no? Pero bueno. Pero estamos agradecidos, mis hermanos. Así el hijo agradece a su papá: papá, gracias. Y quiere agradar a su papá, porque quiere más de su papá. Entonces nuestra gratitud y nuestro deseo de agradar a nuestro Padre eterno es sincero. Sin embargo, mis hermanos, aunque ese agradar sea sincero, cuando el creyente lo hace con el entendimiento humano, o sea, de la manera como él cree que va a agradar a Dios, o sea, con sus propios argumentos, con sus recursos, con sus fuerzas,
y eso depende ya de escuchar a su corazón que lo engaña. No, mira, pues haz esto para que agrades a Dios y haz aquello. Bueno, muchos pretendiendo agradar a Dios terminan agradándose a sí mismos. O sea, no ponen a Dios por delante, se ponen a ellos mismos. Algo que les convenga para agradar a Dios, ¿verdad? Es como el que dice: yo me quiero sacar la lotería para poner una fundación para viejitos. Ay, se oye bien, pero si tú quieres ayudar a los viejitos desamparados, no necesitas sacarte la lotería. Compra unos pañales, compra unos dulces, toca la puerta de un asilo y ve a acompañar a un viejito toda la tarde y dale sus regalos. No necesitas más. Así es como a veces queremos agradar a Dios. Nos queremos ver bien, beneficiarnos, pero queremos que Dios nos diga: ay, qué bueno es mi hijo. No, mi hermano, no. Entonces, ¿sabemos cómo agradar a Dios? ¿Desea usted agradar a Dios? Yo creo que la respuesta es sí. La pregunta es ¿cómo? Y eso es lo que vamos a aprender un poquito, mis hermanos, con algunos pasajes bíblicos. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Evidentemente adorándole. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y eso lo sabemos. Pero ¿qué es un adorador que le adora en espíritu y en verdad? Un adorador que hace su voluntad. Entonces, sí, adorándole, pero con una vida santa, con una vida que busca sujetarse a su voluntad, cumpliendo sus mandamientos, obedeciendo su palabra, sin manipular la conveniencia para justificar malas conductas, incluso pecado. O lo más terrible, pretender agradar a Dios por medio de obras, o sea, haciendo cosas. ¿Y sabe qué? Presentarle nuestras obras muertas al Señor para agradarle es un insulto a la cruz del Calvario. Porque la única obra que complace al Padre es la obra de Jesús. Y cuando usted quiere agradar al Señor a través de sus obras personales, pues el Señor simplemente ve a su hijo y va a decir: estos son trapos de inmundicia. Así dice la Escritura. Sí me entiende porque conoce la Escritura. Entonces, no va a ser posible agradar a Dios cuando el corazón se endurece, cuando se trata de hacer a la manera personal, por cultura, por tradición o por lo que usted quiera, por ignorancia. Por eso tenemos que aprender. Mire, vamos a ver un ejemplo. En 1 Samuel 15:20, vaya ahí, les voy a dar el contexto. A Saúl le fue ordenado por el Señor, a través del profeta Samuel, que destruyera un pueblo completo, a los amalecitas. Este pueblo era un pueblo enemigo de Israel que le había causado mucho daño a Israel, pero un daño impresionante. No voy a llegar a los detalles. Y cuando Saúl es nombrado rey, la primer encomienda es: destruye a Amalec. Toda la gente, incluyendo los bebés, no me pregunte ahorita por qué, luego lo podemos decir, luego lo enseñamos, incluyendo todas sus vacas, todas sus ovejas, todos sus recursos. Nada tenía que quedar de este pueblo, nada. Sin embargo, Saúl desobedece y Samuel lo va a confrontar y le va a preguntar. Ya en el versículo 20, ya le dije el contexto, dice Saúl a Samuel: he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me encomendó. He traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido completamente los amalecitas. Ah, caray, como que allí ya hubo una incongruencia. Mata a los amalecitas, pero deja vivo el rey. Y de repente Samuel le dice: ¿y qué son esos balidos de oveja? ¿Qué son esos bramidos de ternero? Y dice: pero el pueblo tomó del botín y vacas lo mejor del anatema. Anatema es maldito, lo idólatra, fíjese, para sacrificarlo al Señor tu Dios. Entonces Samuel le pregunta: ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y los sacrificios como en que la palabra del Señor sea obedecida?
Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. Dice, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Saúl pensó que iba a agradar a Dios a través de la manera que él pensaba. Finalmente conocemos el final de Saúl. Acababa yo de decir qué difícil es agradar a Dios cuando se endurece el corazón, cuando el corazón nos traiciona. Dejó vivo al rey de Agag, al rey Agag, y todavía se traen ovejas. O sea, él vio primero lo que le convenía. Ahora, en contraste a la actitud de Saúl, vamos a ver la actitud de David, un hombre conforme al corazón de Dios, que sí sabía lo que agradaba a Dios. Y en el Salmo 51:16 le voy a leer, dice, porque no quieres sacrificio, y si doy holocausto no lo aceptas, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Estas palabras de David fueron dichas después de haber sido confrontado de su pecado de adulterio, su pecado de haber sido el autor intelectual de un homicidio. Pero no se justificó, antes al contrario. Él sabía que para poder acercarse a Dios no iba a ser con sus obras, no iba a ser con sacrificios. Mire, David era el hombre más poderoso de esa época. Cuando era el tiempo de la expiación del pueblo y la expiación de él misma, porque esa era la ley, los sacrificios que mandaba David eran de miles de ovejas. No era una oveja o dos. Era un hombre generoso, era un hombre agradecido con Dios, pero estaba en pecado. Y al ser confrontado, él entiende, no va a ser con obras, no va a ser con sacrificios, sino con un corazón arrepentido. Y así es como él se vio como el hombre conforme al corazón de Dios. Porque un hijo de Dios, mis hermanos, un siervo de Dios, un siervo probado en todas las áreas de su vida, sí sabe lo que agrada a Dios. Con esta introducción vamos al tema. Regresemos a 1 Tesalonicenses. ¿Qué dice? Les rogamos, exhortamos que de la manera que aprendieron de nosotros, así es como les conviene conducirse y agradar a Dios. Abunden así más y más. Qué importante es el testimonio de quienes de quienes Dios ha llamado para edificación de su iglesia. Es lo primero que tenemos que ver. Porque mire, mis hermanos, no solamente es estudiar para enseñar una sana doctrina, no solamente es eso, sino vivir con lo que predicamos. Estoy hablando de quienes estamos en este lugar. Ser congruente con lo que enseña, para poder tener la autoridad espiritual y moral para dar un consejo, para enseñar, para presentarme delante de Dios, a ofrecer mi ofrenda de trabajo, de servicio. Esto fue algo que tocamos el jueves pasado. Escuche la enseñanza del jueves, cámbiame Señor, y yo sé que va a estar muy hilada incluso a lo que vamos a aprender hoy. Ahora, ese es el compromiso de quienes hemos sido llamados a servir al Señor. Sin embargo, debido al rechazo deliberado que malos siervos, malos pastores, malos líderes espirituales hacen de la voluntad de Dios, hay un gran menosprecio en la predicación del Evangelio, una manipulación en la sana enseñanza de las palabras de Dios. Y esto ha provocado una terrible carencia de valores cristianos. En muchos lugares, mis hermanos, ser cristiano se reduce al cumplimiento de protocolos congregacionales y la participación de rituales emocionales sin darle importancia al verdadero propósito por el que Jesús vino a este mundo. ¿A qué vino? A salvar a la humanidad. Y por codicia, por ganancias deshonestas, por autoritarismo, por deseos de ser alabados, no sé, pues estos malos pastores, para agradar a sus seguidores, para no perder su membresía, ni las ofrendas, obviamente, evitan predicar sobre la confrontación del pecado, la exhortación al arrepentimiento y el llamado a la santidad. ¿Qué cree que es más importante? ¿Que usted se convierta en un religioso que sistemáticamente hace algo y le dicen, ¿por qué haces esto? Ya te ganaste todo, o que su alma se salve? ¿Qué cree que es más importante?
Y ese es el compromiso de los siervos de Dios, llevarlo de la mano a los pies de Cristo, porque es más importante eso que las obras, mis hermanos. Ya lo demás es una añadidura. Por eso Pablo enfatizó: ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a la gente? Dice, si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Entonces, no se trata de pretender agradarles a ustedes, sino edificarlos con la palabra de Dios, la que les lleve ¿a dónde? A la convicción de pecado, al cambio de vida, a la santidad, que eso es lo que lo va a llevar delante de Dios. Mis hermanos, somos efímeros, somos frágiles, somos vulnerables. Hoy estamos, mañana no. Por muchos años que el Señor nos dé, ¿para cuánto le gusta? Ya 80, 90, 100. Algunos así ya como, yo creo que ya ni siquiera se puede vivir bien esa edad, ¿no? Pero toda la eternidad, ¿a dónde la va a pasar? ¿Qué es más importante? En 100 años no va a importar lo que usted haga, lo que usted tenga, lo que usted haya hecho, sino dónde esté. ¿Cómo la ve? ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, dice, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Pablo fue un siervo fiel a la predicación del Evangelio, a la doctrina que aprendió de Jesús. Por eso les recuerda que las enseñanzas que recibieron de su parte proceden de Cristo. Y eso es algo que nosotros tenemos que asegurarnos, que nuestras enseñanzas procedan de la palabra de Dios. Porque mire, mis hermanos, las instrucciones, las enseñanzas de los siervos probados que nos anteceden son muy importantes y valiosas. Y las tenemos que valorar, las tenemos que considerar como un recurso que nos va a permitir la edificación personal, el crecimiento de nuestra fe y la madurez espiritual. Por eso la importancia tanto del que predica como del que recibe la enseñanza. Así, con esa autoridad, Pablo da instrucciones y consejos a los creyentes, en este caso pues de toda generación, porque la Biblia fue escrita para todos. Y así correr la carrera de la fe y aprender a agradar a Dios. Y aquí comienza Pablo ya a decirles, pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación. Pablo empieza a tocar puntos medulares para agradar a Dios. La voluntad de Dios. Mire, mi hermano, la voluntad de Dios es perfecta. En ella encontramos que todos los propósitos que tiene para el hombre son para nuestro bien. ¿Sí sabía eso? No hay nada que el Señor no haga para que nosotros estemos bien, aunque no nos guste. Porque a muchos no nos gusta cómo nos trata Dios, cómo nos enseña Dios, cómo nos limita Dios, pero lo que hace es cuidarnos. Él no solamente busca nuestro bien, sino también darnos un destino eterno con Él. Bajo su voluntad estableció sus mandamientos para proteger al hombre. Pero ¿de quién cree que lo quiere proteger? De sí mismo. De sí mismo. Aunque el hombre lo rechace. Por eso los mandamientos de Dios siempre digo que son un cerco de protección, porque ahí el Señor nos tiene guardados, cuidados. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Acuérdense que cada mandamiento comienza con un no. ¿Por qué? Porque el hombre siempre dice sí. Dice Mateo 18:14, no es la voluntad de su Padre que está en los cielos que se pierda ni uno de estos pequeñitos. Y aquí está hablando de la gente. El apóstol Pedro, en Pedro 3:9 dice, en segunda de Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿cómo van a proceder al arrepentimiento si no están convencidos primero de que están en pecado? Hay quienes piensan que como viven, yo no le hago nada a nadie, y como yo pienso que yo estoy bien, que nadie se meta conmigo, pero así quiero vivir. Sí, pero no es la voluntad de Dios que tú vivas así. No es lo que dice la Escritura. No te creó para eso. Por eso el cerco de protección, por eso los mandamientos. Ahora, ¿qué hay para los que ya creímos? Para sus redimidos mientras llegue el momento de estar con Él. Bueno, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Santificación, de un vocablo griego, se traduce, significa separado para Dios.
Así de simple. Mire, la santificación es el proceso que Dios a través de su Espíritu Santo obra en la vida y el carácter de los creyentes para ser conformados a la imagen de Cristo. La santificación es el estado espiritual de quienes al haber creído en el sacrificio redentor de Jesucristo han sido apartados del mundo por Dios y para Dios. Por eso recibimos el nombre de santos, apartados, separados. ¿De qué? De los deseos y los intereses del mundo. Mire lo que dice Hebreos 17, acompáñeme. ¿Ya lo tiene? Hebreos 17. De todas maneras se lo voy a ir leyendo, usted ahí me acompaña. Dice: entonces dije, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Esas son palabras del Señor. Dice, al decir lo primero, no quieres ni te agradan sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni expiaciones por el pecado, cosas que se ofrecen según la ley. Y luego añadir, aquí estoy para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Dice el versículo 10, por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Entonces, ¿en dónde está? ¿Cómo somos santificados? Desde el momento de nuestra redención. Forma parte de la santificación. Con la redención, Dios hizo de Cristo nuestra santificación. Ahora, esta condición no se refiere a un estado sin pecado. Acuérdese que no somos inocentes, somos perdonados. Entonces eso significa que por su gracia y perdón hemos sido apartados para Dios. Por tanto, la santificación es un acto de gracia concedido por Dios, cuyo costo fue la sangre de Cristo. Y quien se santifica agrada a Dios porque honra el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿A quién cree que usted está honrando cuando usted se santifica? Al Señor. Donde literalmente quien ha sido redimido es apartado de todo lo que lo mantenía alejado de Dios. ¿Qué lo mantenía alejado de Dios? El pecado, la antigua manera de vivir, ¿verdad? Entonces, ahí usted ha sido apartado, y hacer la santificación la voluntad del Señor, entonces tiene que ser conforme a ¿qué? Al orden de Dios y al propósito de Dios. ¿Cómo nos vamos a santificar? De acuerdo a como Él dice. Sin embargo, es del creyente, del nacido de nuevo, del que ha sido regenerado, que en su anhelo de agradar a Dios, pues debe buscar su propia santificación conforme a la palabra. ¿Cómo? Con el conocimiento de la palabra, la sensibilidad a la guía del Espíritu Santo, a su dirección. De manera que hacer la santificación una obra espiritual, debemos estar convencidos que solo por gracia hemos sido aceptos en el amado. No por lo que somos, no por lo que tengamos, no por lo que hagamos, sino porque Cristo hizo posible nuestra santificación. ¿No le da gusto? ¿Le costó algo? No, fue por gracia. Y a partir de ahí es la dirección del Espíritu Santo la que produce santidad en nuestro caminar diario. Sin embargo, esta santificación nunca será perfecta mientras estemos en este cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, la que está ahí, aunque somos redimidos, aunque ya somos hijos de Dios, pues todavía está controlada por las pasiones carnales. ¿Los cristianos pecamos? ¿Tendríamos que estar pecando? No. De ahí la necesidad de ser sensibles a la voz del Espíritu de Dios, de ser obedientes a sus mandamientos, para desarrollar nuestra fe, alcanzar madurez espiritual. Eso sí agrada a Dios. Para terminar la carrera, mis hermanos, aunque sea difícil, aunque sea cansado, aunque el deterioro físico se haga evidente, ¿quién no está cansado? ¿Quién no envejece? Pero está firme. Dice 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos, más bien aunque se va desgastando nuestro hombre exterior,
sea, pues se nota, ¿verdad? El interior, sin embargo, ¿qué? Se va renovando día a día. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en ti y tú eres sensible. Mire, lo voy a ejemplificar. En el tabernáculo de reunión había diferentes utensilios para sus ritos, para las expiaciones. Había vasos, vasijas, cuchillos, muchos que eran usados en diversas actividades, ¿verdad? Ahora, es probable que después de haber sido usados por tanto tiempo, estoy hablando del tabernáculo que caminaba en el desierto, pues debieron estar algo deteriorados o desgastados, pero el Señor los llamaba vasos santos, vasos santos. Ahora, eran santos, mis hermanos, pero no precisamente por ser nuevos o viejos o por lo que pudieran hacer o por lo que pudieran servir. Eran santos porque habían sido elaborados y apartados especialmente para el uso de Dios. Eso los hizo santos, apartados para el servicio de Dios. Si hacemos una analogía, pues aplica a nosotros como creyentes que hemos sido redimidos y al pertenecer ahora al Señor, pues somos santificados por Él, en Él, y por tanto se puede ser un vaso santo, una vasija de honra, aunque el deterioro de la vida haga estragos. Usted es santo porque el Señor lo ha apartado, no por lo que haga, no por lo que tenga, pero tiene que ser sensible a la voz de Dios. Y si usted es hijo de Dios, contésteme, ¿es hijo de Dios? Entonces se tiene que santificar. Porque si Pablo dijo que la voluntad de Dios para sus hijos es su santificación, es porque como hijo de Dios usted ha sido apartado con el propósito de ser santo para uso exclusivo de Dios, y por tanto cualquier cosa que ofrezca el mundo ya no es para usted. ¿Sí me entendió? ¿Y sabe qué? Aquí está el resultado. ¿Cuántas cosas hay alrededor que nos pueden distraer, que nos pueden seducir? Y aquí está la iglesia buscando el consejo de Dios. Eso agrada a Dios. Y sigue diciendo, y vamos a entrar a tema difícil, mis hermanos, hasta para predicarlo, que se aparten de fornicación. Primero dice que seamos santificados. Ahora dice que se aparten de fornicación. Y en la Escritura, esta palabra fornicación también tiene una connotación espiritual. Por ejemplo, cuando nosotros desviamos la mirada a la idolatría, a cualquier cosa que no sea Dios, se toma como un adulterio espiritual. Sin embargo, en este pasaje literalmente se traduce como apártense de toda inmoralidad sexual. Mire, qué tan importante será el guardar esa área de nuestra vida, que el Señor la está exponiendo de una manera muy directa. ¿Y sabe qué es lo más sorprendente? Que se lo está diciendo a la iglesia. ¿A quién escribió Pablo esta carta? A la iglesia. A la iglesia es a la que le está diciendo apártense de fornicación. ¿Por qué será? Puede decir, no, pero eran los tesalonicenses. No, mis hermanos, es para la iglesia de todos los tiempos, de toda generación. La palabra fornicación se traduce de un vocablo griego que usted va a identificar muy bien, porneia, de donde se traduce o se deriva la palabra pornografía. Y se usa para identificar todo tipo de relación sexual ilícita. Eso es fornicación. ¿Cómo qué? El adulterio, o sea, las relaciones sexuales de parte de algún cónyuge fuera del matrimonio. También las relaciones sexuales antes del matrimonio. En la Biblia, en el reino de Dios, para la iglesia, no existe eso de que, ay, mi noviecita santa, dame la prueba de amor. No, no. Cuidado, jovencitas, jovencitos también. No existe tal. El que pide eso es un lobo que quiere aprovecharse de alguien. No hay tal prueba de amor. ¿Quieres probar mi amor? Respétame. Dile, ¿quieres la prueba de amor? Ámame, respétame. ¿Sí estamos? Porque somos cristianos. Las relaciones incestuosas son fornicación de parientes cercanos.
También algo que denominé codicia sexual virtual. Es que me quiero ver moderno. Se lo voy a demostrar con la Biblia. Mateo 5:27. Vaya ahí. Ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Aquí el Señor Jesús está mencionando uno de los mandamientos. Dice, pero yo les digo que todo el que mira, ¿quién? Todo. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. A ver, explíqueme. Y esto lo aplico a la mujer, porque también hay mujeres que codician con la mirada a un varón que no es la persona indicada. A eso yo le dije codicia sexual virtual, porque estás codiciando la persona ajena. ¿Eso en qué te convierte? En un adúltero, de acuerdo a la Biblia. ¿Sí lo dice la Biblia? No lo dije yo, ¿verdad? Lo dice ahí. Por eso dice después, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo es echado al infierno. Y me va a decir, ay, pastor, a mí sí me gusta, soy de ojo alegre, pues me saco los ojos. No, pues vas a llegar todo, ya. No. Tienes que arrepentirte de ese pecado y tienes que pedirle al Señor que te dé una mirada santa. Santifícate, varón. Santifícate, mujer, para que tengas una mirada limpia, una mirada sana, una mirada pura. Cuando veas a una mujer, la veas a los ojos, que puedas verla con respeto. ¿Sí me explico? Y eso es para todos. Yo sé que esto ya está empezando a causar alguna polémica interior, y qué bueno, para eso es. Y por supuesto que es una relación sexual ilícita, la pornografía, en todas sus presentaciones, en todas sus versiones y colores que ahora hay. Impresionante, mis hermanos. Mire, no se necesita ver un video pornográfico ahora. Vea una telenovela, pase por un puesto de periódicos, por un puesto con revistas por todas partes, vaya a los catálogos de lencería, que ahora los varones los usan para satisfacer la mirada codiciosa. Mis hermanos, todo lo que te lleva a un adulterio espiritual, moral, es pecado. Ahora estamos a un clic de acceder a cualquier cantidad de perversiones que solamente corrompen el alma. Así. Ahora, ¿de quién es el hacer así o apagar? ¿De quién es? De nosotros. Así te santificas. El Señor sabe que tú tienes ese pecado, sabe que tú tienes esa desviación, pero tú puedes dominarla. Porque si el Espíritu Santo está en ti, Él te va a decir no. Porque sí te lo va a decir. Nada más que luego no os hagáis, dice el Señor. Entonces, mis hermanos, eso contamina el corazón, y lo más grave, ofende a Dios, ofende a las personas que están en tu entorno y ofende a la iglesia, aunque no lo creas. Mira, el hecho de que tú codicies, que veas pornografía, estás ofendiendo a tu pareja, estás ofendiendo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a quien sea. ¿Sí se dan cuenta de la gravedad de ser adictos a la pornografía? Sin embargo, mis hermanos, en la actualidad, aún dentro del cristianismo, es un tema muy controvertido esto de lo sexual. ¿Por qué? Porque la Biblia expone la incapacidad de contención o de control del ser humano sobre su sexualidad. Por eso es controversial. Y desde la antigüedad, y esto es muy paradójico, fueron los movimientos religiosos, el paganismo con todas sus prácticas idólatras, donde invariablemente incluían en sus rituales algún tipo de aberración de carácter sexual, donde los hombres y las mujeres llevaban sus ofrendas a los templos de Zeus, de Apolo, de Afrodita, de Venus, invariablemente. Y ahí había quienes se prostituían, se les decía sacerdotisas o sacerdotes, pero su trabajo era cohabitar sexualmente con los que llevaban las ofrendas. Eso hacía que su ofrenda fuese santificada. Véase usted.
Así era. No muy lejos a la realidad que se vive en muchos movimientos religiosos. No muy lejos. Mire, prueba de esto que le estoy hablando es que cuando el Señor, nuestro Señor, estaba escribiendo ahí en el Sinaí las tablas con los mandamientos, Él estaba escribiendo: no fornicarás. Y abajo se estaba desatando una orgía de idolatría y de sexo entre el pueblo de Israel, recién rescatado de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué? Porque traían la influencia de esa cultura y Dios la quería desarraigar de su corazón. ¿Por qué cree que levantaron un ídolo e hicieron una orgía? Porque lo vieron durante 450 años. Pero el Señor los rescató para hacerlos santos, un pueblo para Él. Pero cuando ellos estuvieron solos, aún estaban viendo en el Sinaí los truenos, los relámpagos, se sembraba la tierra, veían cómo estaban las circunstancias, el Señor se hacía visible, pero ellos estaban acá: ya se retrasó mucho Moisés, es un ídolo, y mira, y el Aarón bien obediente, ¿verdad? Agradando al pueblo. Todavía le dice: pues ya ves cómo es el pueblo, Moisés. Pues precisamente por eso te dejé, Aarón, porque ya sé cómo es el pueblo. Imagínense a mí: ¿y por qué dejaste hacer a la iglesia lo que quería? Pues Señor, pues ya ves cómo eras. ¿Y para qué estabas tú? ¡Pum! Yo sí estoy consciente que tengo que entregar cuentas de lo que yo haga aquí, mis hermanos. Pero mi trabajo es aquí, o aconsejándole. Pero de ustedes es el obedecer. O sea, yo no voy a entrar a su casa, patearle la puerta y decirle cómo viva, ni lo voy a estar investigando. Pero sí es mi deber decirle el consejo de Dios. Entonces, si consideramos nuestras generaciones, o nuestra generación, la que nos tocó vivir, podemos comprobar que también son los movimientos religiosos un excelente pretexto para que los profesantes puedan manejar la sexualidad a su antojo, incluir a una gran cantidad de cristianismo evangélico, donde qué fácil es ahora ver divorcios entre cristianos, pastores que se casan 1, 2, 3 veces y justifican ese pecado. ¿Qué están sembrando en el corazón de la iglesia? ¿A dónde la están llevando? No fornicarás. Y si a esto le aumentamos la supuesta modernidad, la inclusión social, que ha provocado una ola creciente de todo tipo de aberraciones sexuales en aras del progreso y la libertad del pensamiento. Ahorita hay cada hermanito y hermanita open mind. No, pues ¿qué tiene de malo? Pues así son, así los hizo Dios. ¿Qué? ¿Eres cristiano y dices eso? ¿Qué piensas tú acerca de estas cosas, mi hermano? ¿Estás empatando con el mundo? ¿O realmente te das cuenta de lo que está sucediendo en nuestra generación? Y va a ser peor. Ustedes ya se dieron cuenta que va de más a más. ¿Qué dijo el Señor? Y la maldad aumentará. Finalmente todo tiene que ver con la naturaleza caída. Sí, si hacen eso, si piensan así, es porque no conocen a Dios, porque no han entregado su vida a Cristo, porque el Espíritu Santo no los guía, pero a ti sí. Bueno, porque dijiste que eres cristiano, ¿o me equivoco? Bueno, entonces esto tiene que ver con la naturaleza caída y el control del pecado sobre el hombre, aunque no lo crea, aunque no lo reconozca o aunque no lo acepte, incluidos muchos cristianos que comulgan con esas ideas. Iglesias donde se acepta ya todo. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vaya conmigo a 1 Corintios 6:9. Cuando diga ya, es que ya lo tiene. Dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Sí saben o no saben? ¿Quiénes son los injustos en este caso? Los que no han sido justificados por la fe. Está hablando de los que no han nacido de nuevo. Sí, ya sabemos que los injustos no heredarán el reino de Dios. Pero vea lo que dice a continuación. No se engañen, que ni los inmorales sexuales,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿De qué está hablando Pablo? De pecado, que separa de Dios. Y se da cuenta que a la par de todas las menciones que hizo están en el mismo contexto. No hay menor ni mayor. ¿Por qué? Porque estamos delante de un Dios santo. No hay pecado chiquito ni pecado grandote. No hay esto de que pecado original y venial, occipital o no sé cómo le llaman. No hay, no existe. Delante de un Dios 3 veces santo, pecado es pecado. Por eso cualquier cuestión fuera de la voluntad de Dios es un pecado que nos aparta de Él. Y dice en el versículo 11, aquí podemos descansar un poco, y esto eran algunos de ustedes. O sea, de todos esos pecados, dice, alguien era así. Alguien era así. Y está hablándole a la iglesia, nos está hablando a nosotros. ¿De cuántas cosas nos rescató el Señor, mi hermano? ¿De cuántas? Dice, antes, dice, pero ya han sido lavados. ¿Qué significa? Que si te arrepientes, ¿qué eres? Perdonado y lavado por la sangre de Cristo. No todo está perdido. Dice, pero ya han sido lavados, ya son santificados, porque ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hay un orden de Dios, pero hay una oportunidad de Dios. A eso vino Jesucristo, a recuperar lo que se había perdido. Por eso debe haber una constante demanda a la iglesia de procurar la santificación en todas las áreas de su vida. ¿Cuántos cristianos aún están presos en algún tipo de fornicación y necesitan hacer cambios, ser sinceros y entregarlo? Prosiguiendo con el texto, mis hermanos, nos debe llamar la atención ahora que después de hacer Pablo alusión a la fornicación, de inmediato da instrucciones que nos enseñan a agradar a Dios, pero dentro de nuestro matrimonio, entendiendo que el matrimonio fue la primera institución que el Señor estableció en la tierra. Vaya conmigo allí, regrese a 1 de Tesalonicenses 4 en el versículo 4. E inmediatamente después, que no haya entre vosotros ningún tipo de fornicación, dice en el versículo 4, que cada uno de ustedes sepa, esto es del verbo saber, sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, o sea, los que no han nacido de nuevo. Se hizo mención como fornicación al adulterio, la infidelidad por cualquiera de los cónyuges, sí, pero mire, aquí hay un énfasis dirigido hacia el varón en cuanto a la relación con su esposa. ¿Por qué será esto? Porque aunque no se puede generalizar, hay hombres muy fieles. El hombre es más propenso a caer en infidelidad que la mujer, es más propenso. Igualmente a la violencia sexual, es decir, porque está hablando del matrimonio, a la violencia, a forzar la relación conyugal o actuar con violencia dentro del matrimonio. ¿Sabía usted que se puede violar a la esposa cuando no se hace con el consentimiento mutuo, con honra, con respeto? ¿Para qué son las relaciones íntimas dentro del marco matrimonial? Para disfrutarse. Entonces nos tenemos que asegurar de que nuestra esposa, que nuestro esposo disfrute ese momento. Dios creó la sexualidad, mis hermanos, pero normó también su práctica, su ejercicio. Por eso dice Hebreos 13:4, honroso es para todos el matrimonio y pura la relación conyugal. Ustedes pueden leer ahí el hecho sin mancilla. Dice, porque Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros.
En 1 de Pedro 3:7 dice: ustedes maridos igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorrederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Que cada uno tenga su propia esposa en honor y santidad. Dando honor significa valorar su condición de vaso frágil, de vaso tierno. La mujer merece mucha ternura, mucho amor, mucho respeto. Así es su condición, amorosa, tierna. El hombre es más frío, somos más indolentes. Por eso el Señor nos exhorta de esa manera. Y por eso dice: acuérdate que ella es también coheredera de la gracia, o sea, es igual a ti. Tú no eres más que ella delante de mí. Entonces, ¿quieres que tus oraciones no se estorben? Trátala bien. Mire, mi hermano, ¿cuántos varones? Estoy hablando de varones honestos, fieles, no sé, todo. Y que quizás tengan algún problema, que de esas veces que tienes un proyecto, algo y no funciona, siento que Dios no me escucha, las cosas no me están saliendo bien, y llegan y me acercan: pastor, ore por mí, porque mire, pues la verdad yo hago todo lo posible. La pregunta es: ¿cómo tratas a tu esposa? Bueno, espérate. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿No será que Dios no te está escuchando? ¿No será que tus oraciones no llegan ni al foco? Aunque te tires al suelo en ceniza y ayuno y cilicio, acuérdese que no es por obras, es por obediencia, es por gracia. Entonces el Señor tiene cuidado de la familia, tiene cuidado de la esposa y del esposo. Dice en 1 Corintios 7:2: pero a causa de las fornicaciones, o sea, a causa de las necesidades sexuales, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Más claro? Al decir su propia mujer y su propio marido, está haciendo alusión a ese mandamiento de no caer en alguna relación extramatrimonial. No codicies la mujer ajena. Mire, acuérdense que hablábamos cómo los cristianos en Tesalónica, en toda la área de Asia Menor donde se establecieron las primeras iglesias, pues estamos hablando de un área llena de paganismo: Tesalónica, Éfeso, Corinto, y convivían con el paganismo porque pues ahí estaba, de donde ellos salieron. O sea, aquí nosotros convivimos con la gente con la que nos rozamos todos los días, y la gente con la que usted se roza todos los días, el 80 o 90% no es creyente, no profesa su fe, ¿cierto o no? Y usted ve de todo, aunque no quiera. Pues ¿qué hacemos? Ni modo que andemos. Pero tenemos que guardar el corazón, guardar la mirada, guardar a dónde voy, guardar cómo hablo. Y ellos también, en aquella época. O sea, los griegos y los romanos tenían esa relación de sexo-religión, por lo que ya les comenté, porque esa era una manera de santificarse, similar a lo que vivimos en la actualidad. Una tradición religiosa dominante, una gran diversidad de filosofías y sectas, de diferencias de pensamiento, de costumbres, pero todas permisivas al libertinaje sexual. Vivimos una generación, mis hermanos, que se pervierte constantemente a causa de la ausencia de valores cristianos, valores morales. Una sociedad que ha confundido modernidad y apertura de mente con libertinaje sexual. ¿Por qué? Porque no conoce el verdadero sentido del amor y el propósito de la sexualidad que Dios estableció. No conoce el orden de Dios, no se ajustan al orden de Dios, no les gusta. El Señor estableció las relaciones íntimas para ejercerlas dentro del marco matrimonial y entre un hombre y una mujer. Así de sencillo. ¿Por qué hacerlo tan difícil? Y vemos las consecuencias de hacerlo difícil, vemos las consecuencias de salirse del orden de Dios. De manera que cuando los cónyuges, ya hablando nosotros ahora de una relación conforme al Señor,
Cuando los cónyuges reservan su corazón y su cuerpo en fidelidad a su propia esposa, a su propio esposo, están sosteniendo su relación matrimonial en santificación, y eso agrada a Dios. ¿Cómo está sosteniendo usted su relación matrimonial? En santificación. Hay muchos consejos del Señor que tienen que ver en cómo agradar a Dios. Pero todos ellos, mis hermanos, rompen con los estigmas que normalmente estamos acostumbrados a vivir. Vamos a tener una segunda parte de cómo agradar a Dios. Pero lo que sí le puedo decir es que necesitamos entender que si somos conscientes de esto, tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios. Volvamos a Tesalonicenses, vamos al versículo 6. Dice: ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano, porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya les hemos dicho y declarado. Y ya esta es una advertencia al respeto y a la honradez, para que ninguno dañe ni se aproveche dolosamente de algún hermano. Algo que lamentablemente es recurrente y lastima la comunión entre los miembros del cuerpo de Cristo. Así que si usted es un hijo de Dios, siempre tiene que actuar o deberá actuar con amor, con mansedumbre, con dominio propio, con honestidad, con honradez, porque dice el Señor que Él toma en cuenta toda actitud que pueda afectar a su iglesia. Mire, si usted ofende a su hermano, estoy hablando de su hermano en la fe, ¿a quién cree que está ofendiendo? Nada más a él. Está ofendiendo al cuerpo de Cristo. Pero al primero que está ofendido, ¿a quién es? A Jesucristo. Por eso dice: yo tomo en cuenta todo. Ese toma en cuenta todo, en la versión que usted trae, dice: yo soy vengador de todo. Así dice: soy vengador. Entonces, mis hermanos, cualquier cosa que pueda afectar a la iglesia y la relación entre los hermanos, la relación, todo lo que pueda afectarla en el carácter espiritual, moral, físico, cualquier cosa, el Señor está pendiente de nosotros. Y Él está siempre advirtiéndonos de la forma como tenemos que tratarnos entre nosotros. Versículo 7: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Vuelve a repetirlo. Entonces, quien verdaderamente ha sido regenerado busca la santidad y la paz con sus hermanos. Ya no debería maquinar el pecado, no obstante, a causa de la naturaleza, pues todos somos propensos a pecar, a fallar y caer. Pero es precisamente la presencia del Espíritu Santo lo que hace la diferencia. ¿Qué significa esto? Que si un cristiano llega a caer, llega a fallar, llega a pecar, ya no se regodea en el pecado, porque sí somos propensos a caer. Tampoco se queda en esa condición. ¿Por qué? Porque sabe que eso lo aparta de Dios y su condición es muy difícil. Yo le puedo asegurar que cuando usted cae en pecado, cuando usted trae una mala actitud, no tiene paz, mi hermano. Y el Espíritu Santo está sobre usted, y por más que se voltee, por más que le quiera buscar, el Señor le está confrontando constantemente y recordándole algo que tiene que hacer. Por eso, aunque hay quienes llegan a endurecer el corazón, a pesar de estar experimentando las consecuencias de sus decisiones, de su pecado, de su desobediencia, pero siguen aferrados a justificar sus argumentos, sus malas acciones, no obstante, el Señor en su misericordia no los deja en esa condición. Evidentemente pagan con consecuencias, pero Él trata con ellos para que vuelvan en sí, para regresarlos a casa, así como al hijo pródigo. Mire, el hijo pródigo debió tocar fondo en aquel chiquero. No era la voluntad que estuviera en ese chiquero. ¿Qué fue lo que lo devolvió a casa? Dice, volvió en sí. O sea, se dio cuenta que su naturaleza no era estar en ese chiquero. Su naturaleza era estar en casa de su padre. Y así con nosotros, mis hermanos.
Cuando caemos, el Señor siempre está pendiente de nosotros porque nos quiere traer a casa. Pero no endurezcan el corazón. Un hijo de Dios, a pesar de caer, no puede continuar viviendo en el pecado, porque el Espíritu que lo sustenta es santo. Si usted lo cree, entonces sea sensible a su palabra. No deseche el consejo de Dios. Mire, esto se lo digo con mucho respeto y con mucho temor. No deseche el consejo de Dios ni la dirección del Espíritu Santo. Y ahora vamos a leer por qué en el siguiente versículo. Dice, así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios. ¿Ya se dio cuenta? ¿Por qué le digo con mucho temor se lo digo? Se lo ruego, no deseche el consejo de Dios, porque al que está usted rechazando, ¿a quién es? A Dios. Dice que también nos dio su Espíritu Santo. La obra santificadora, ya estamos concluyendo, del Espíritu Santo nos muestra cómo agradar a Dios. ¿Sí se da cuenta? ¿Que sí se puede? ¿Será que va a costar trabajo? ¿Será que al ser confrontados necesitamos realmente estar convencidos del pecado que nos asedia, que nos ha hecho caer en lo que estamos haciendo? No sé qué, no importa qué, mi hermano. No importa qué. Para quien es hijo de Dios, para quien aún no lo es, no importa qué. Si tú reconoces tu pecado, te arrepientes, el Señor es fiel y justo para perdonarte. Y sus brazos están abiertos. De tal manera que la obra santificadora del Espíritu Santo nos muestra cómo agradarle. Y quien ha nacido de nuevo ya no se permite complacer las tendencias pecaminosas de su naturaleza carnal. Pero quien rechaza su dirección, quien rechaza el consejo de la palabra por aferrarse a sus argumentos, a las tendencias de su corazón endurecido, pues al que está desechando de su vida es a Dios. Y se engaña pretendiendo creer que en esa condición tiene una relación con Dios. Hemos visto brevemente un poco de cómo agradar a Dios. Hemos visto que el Señor está demandando un comportamiento y testimonio que deben hacer evidente que se está siendo formado el carácter de Cristo en nosotros, que necesitamos ser sensibles al Espíritu de Dios. La exhortación a la santificación, mis hermanos, es algo que tenemos que considerar como una gracia sobre gracia, porque el Señor nos ama, porque el Señor no quiere que caigamos, el Señor no quiere que nos apartemos de Él. El Señor quiere una relación permanente, constante y creciente con nosotros, y a los que nos conviene es a nosotros. Si usted rechaza el mensaje del Señor, ya leímos al que lo rechaces a Él, y Él no deja de ser Dios. Pero el que va a pagar las consecuencias de rechazar el consejo de Dios, ¿quién cree que es? Nosotros. Así que no haga de lado lo que he escuchado. Y si el Señor ha tocado su corazón desde lo más profundo de en la intimidad, reconozca su pecado, arrepiéntase y mire, póngase en las manos de Dios. Usted puede decir, es que va a ser muy difícil. Sí, no va a ser fácil. Negarse a los apetitos de la carne no es fácil, pero si usted tiene el Espíritu Santo, sí es posible. Termino con esta escritura. Nada más la leo para que usted escuche otro consejo de Dios. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra, y el Dios de paz estará con ustedes. Filipenses 4:8. Así que, mis hermanos, ¿queremos agradar a Dios? ¿Por qué no se lo decimos en una oración? Acompáñeme, por favor.
en una actitud de respeto, de quizás un poquito de asombro al escuchar la palabra, redarguido, confrontado, o a lo mejor confirmado en su fe. Pero de cualquier manera, mis hermanos, tenemos que agradecerle a Dios y pedirle por su misericordia. Así que en la condición como usted se sienta, en una oración muy íntima, vamos a hablar con Dios y entréguele lo que le tenga que entregar. Haga lo que el Señor le está denunciando, lo que le está demandando. No deseche el consejo de Dios. Si usted gusta levantar sus manos al cielo, si usted gusta ponerse en la actitud que usted desee. Este es un diálogo entre usted y el Señor. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu misericordia siempre está presente en nuestras vidas, Señor. Y ahora hemos visto cuánta necesidad tenemos de santificar nuestras vidas. Sí, somos tus hijos, sí. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, sí. Somos salvos por gracia, sí. Pero tú estás demandando de tu iglesia, de tu pueblo, santidad. Estás demandando que nos santifiquemos, que nos apartemos de todo tipo de adulterio espiritual, de todo tipo de actividades deshonrosas que nos alejen de ti y que den un testimonio a los demás que no se vea que el carácter de Cristo está siendo formado en nuestras vidas. No queremos ser creyentes nominales, sino verdaderos cristianos. Queremos realmente ser la luz de este mundo. Queremos realmente que tú seas honrado con nuestras palabras, con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestras reacciones, con nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Que tú seas glorificado en todo porque tú te lo mereces, Señor, porque tú lo diste todo. Y ahora no nada más nos resta a nosotros el ser obedientes. Sí, es difícil, Padre, y por eso necesitamos de tu gracia. Que tu gracia sobreabunde en nuestras vidas, Señor. Que la guía del Espíritu Santo, Padre eterno, cada vez sea más confrontante, más dura quizás es la palabra. Y no importa que duela, Señor, pero saca del corazón aquello que tenga que ser sacado. Porque queremos santificarnos, queremos caminar conforme a tu voluntad. Y muchas gracias, Padre, porque tu palabra nunca llega fuera de tiempo. Y hoy es el tiempo para muchos, para todos, para tomar decisiones. Gracias, Padre. Y sigue abundando este mensaje en el corazón de mis hermanos. Llévalos de la mano delante de ti, Señor, y muéstrales qué deben entregar, dónde debe haber cambios, dónde debe haber límites, dónde debe haber santidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Este es el día del Señor, la hora ha llegado, levantemos nuestra voz. Se ha levantado la generación que le adorará por siempre. Con manos alzadas y un solo corazón, unidos adoremos, digno es nuestro Dios. Para alabanza de su gloria nos creó, para gloria de su nombre. Ayúdanos, Señor, a
exaltarte con nuestras vidas. Este es el día del Señor, la hora ha llegado, levantemos nuestra voz. Se ha levantado la generación que le adorará por siempre. Con manos alzadas y un solo corazón, unidos adoremos, digno es nuestro Dios. Para alabanza de su gloria nos creó, para gloria de su nombre. Un verdadero adorador quiero ser para ti, mi Señor, tal como lo buscas tú. Una vida consagrada a ti, en espíritu y verdad te adoraré, te serviré solo a ti. Recibe hoy todo mi ser como una ofrenda a tus pies. Un verdadero adorador quiero ser para ti, mi Señor, tal como lo buscas tú. Una vida consagrada a ti, en espíritu y verdad te adoraré, te serviré solo a ti. Recibe hoy todo mi ser como una ofrenda a tus pies. A tus pies, Señor, a tus pies. A tus pies, Señor, a tus pies. Un verdadero adorador quiero ser para ti, mi Señor, tal como lo buscas tú. Una vida consagrada a ti. Levanta tus manos al Señor. En espíritu y verdad te adoraré, te serviré solo a ti. Recibe hoy todo mi ser como una ofrenda a tus pies. Un verdadero adorador quiero ser para ti, mi Señor, tal como lo buscas tú. Una vida consagrada a ti, en espíritu y verdad te adoraré, te serviré solo a ti. Recibe hoy todo mi ser como una ofrenda a tus pies. Recibe hoy todo mi ser como una ofrenda a tus pies. Recibe hoy todo mi ser como una ofrenda a tus pies.
vida en obediencia y consagrada a ti, Padre. Amén. Mis hermanos, somos despedidos. Nos vemos el jueves, si Dios lo permite.